Ok, buenas noches, ¿cómo están? No olvide desmutear. Ángela nos está acompañando. Carlos, ¿qué estabas avanzando o en qué estabas avanzando la comunicación entre dos microcontroladores? ¿O en qué estabas? Sí, estuve guiándome de un poco del ejemplo. ¿Te acuerdas que compartiste una página de comunicación serial con el Arduino? Estuve copiando un poco o guiándome de esos códigos para probarlo. ¿Con Aunque cuál? no ¿La lo una que probé era de, exactamente con el módulo, pero sí con el serial. con la de Nylam o una de I4C? No, sí, de Nylon. La de Nylam, ya. Ya, ahora vamos compartiendo. ¿Y cómo te ha ido con eso? O sea, ¿has podido transmitir de uno a otro al menos? O sea, hice el maestro y el esclavo. No lo probé literal con el dispositivo ese todavía, pero sí lo probé enviando una trama desde el monitor serial. O sea, en lugar de enviarlo desde un Arduino a otro Arduino, lo envié directamente escribiendo la trama en el monitor serial y probaba si lo reconocía como trama. Ah, ok. Que era igual, pues, como enviarlo, pero en este caso lo enviaba escribiéndolo, algo así. Ujú. Igual es claro, es comunicación serial, pero interna, por así decirlo. Mucho más sencilla. Este, ¿Y que le pusiste algún comando distinto aparte bueno, yo lo hice con el reset, que es uno que me gustaba porque yo antes no sabía que se podía hacer reset en el microcontrolador. ¿Tú has usado algún comando, o sea, que te interpreta algún comando? Que prende el LEDcito ¿Con y qué que frase lo has hecho? ¿Con qué con, carácter? con on y off, prendo y apago. Ah, ya, entonces le pones on y prende el LED, le pones off y apaga. Sí, a ver, más o menos, vamos- más o menos para mostrarte el código. A ver, compártelo si puedes. Sí, Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? A ver, justo Carlos va a compartir su código. ¿cómo te comparto acá? Allá. ¿Se ve? Sí, ¿no? Ahora sí. Y ahora, este es el master. Voy a poner del esclavo. En el esclavo puse un off. ¿El esclavo es el que haces correr todo? O sea, hago un switch. Tengo por separado el master y el esclavo. Y simplemente incluyo el que quiero compilar para no crear dos proyectos. Ah, interesante. Suponía que se podía hacer eso de en el include este todo, pero Y acá, confirmando. acá está todo. Claro, lo único malo es que no puedes poner include maestro y esclavo y ahí sí te bota error. Si pongo los dos, no, porque creo que los dos tienen la misma. Me sale Ajá. que hay replicada la función. Sí, te va a decir dos cosas, o que está repetido una función, o que esa función específica no se puede repetir. Bueno, es lo mismo, Creo. pues. Ajá. A ver, creo que. Ahí está. Si pongo I, entro acá. Y para poner la trama completa era I con dos puntos. F. No. Ah, no. Ah, sí, sí. Ya aprendió, creo. A ver, ¿cuál es tu lógica de prendido y apagado? No, no lo entiendo. A ver.
O sea, en el ejemplo enviaban como y luego el mensaje que les sería el de acá. No, este es, la dirección, me estoy olvidando. La dirección, en este caso este lo estoy llamando como 10. Entonces, Ya. este inicio de trama, luego si lo enviaba como 10, más o menos esta sería la trama. Y 10 con... Le puse punto y coma para que termine el mensaje. Y luego F de final. ¿Mm? Punto y coma y F es el final, algo así. Sí, lo hice. El tema es que cuando yo quise probar con off, entonces iba a haber un problema con la última F y las otras Fs. Ah, Entonces lo separé con punto y coma. Y 10 on... me olvidé. Y 10 on... Ahora sí, ahí está. Mensaje enviado on. Y esta es la trama, más o menos. El ya. I10 y prendo este LED, el LED built-in, y con off lo apago. Y en ese caso, ¿cómo la pagas? Y 10 off, me demoré mucho. ¿Qué? ¿Con tiempo? Sí, le puse un delay de 2 segundos para poder escribir rápido, porque si no es que esto itera muy rápido. Ah, Y ahí está, off. ahí tienes el primer detalle, ese delay de 2000. Te va a malograr todo. El delay lo puse para poder escribir, pero sí, la idea es, esto se quitaría pues cuando ya no se produzca un otro. O sea que tienes 2 segundos para cambiar de escritura. Sí, como es que lo estoy haciendo manual, pues. Cuando sea transmisión, esto yo lo quitaría, pues. Pero yo, por ejemplo, cuando lo pruebo desde mi silla de monitor, yo sí tengo todo el tiempo para escribir. Ahí sí hay una gran desventaja. No, lo que pasa es que O sea, tú no estás usando como, doble. como solo Está estoy bien, probando, estás probando la transmisión, no doble tarea. no, recepción, estoy haciendo recepción. Ah, ya, concepción. Sí, no es de transmisión. En transmisión sí puedo transmitir el tiempo que yo quiera. Ah, ok, ok. Entonces, en el slave tú estás asumiendo que es eso que tú pones es lo que está llegando y él lo interpreta. Sí. Y cuando dice dirección enviada, significa que el máster es el 10, algo así. O sea, en todo caso recibido. Ya. O sea, el máster me envía la dirección acá y así. Esta es más o menos la trama que le he hecho. Entonces por eso acá comparo si es la misma. O sea, si es para este, pues, ¿no? Ya. Para mí está un poquito confuso, pero ok, es la prueba que había del programa que encontraste, ¿no? Lo he hecho, bueno, lo he adaptado a lo que yo quería probar, pues. Pero me he guiado de eso. Ya, ok. Tú, Nicolás, ¿cómo ibas con tu simulación? ¿En qué estado? O sea, tú lo ibas a probar con dos nodos de Eh, segundo. sí, iba a probar con los delay. Ya, y con los dos no de MCUs, ¿cómo vas? O sea, ¿transmites por RC485 o transmites por DTL? Lo estaba haciendo por DTL, pero he tenido algunos problemas. O sea, he estado buscando en YouTube cómo Ah, solucionarlo, porque al final no, o sea, al abrir el monitor serie, no ujú. veía que se comunicaba. O sea, uno Entonces, transmitía, pero el otro no no recibía. recibía. Ajá. Ah, ok.
y entonces estaba tratando de solucionar ese problema. Ya. Eh, Mm, en mi caso, estoy usando el que compramos, ¿cómo se llamaba? ¿No de MSU? El Node MCU. Son dos iguales, o es que tengo que comprar un esclavo y otro maestro. No, los no de MSU son idénticos. Es más, si el módulo RC485 es idéntico también. El que define quién es maestro y quién es esclavo es el programa, nada más. Ah, ya, ya, ya. Bueno, ese detalle tendría que solucionarlo y para que más o menos se pueda ver. ¿Habrá un canal de YouTube para poder revisarlo eso? La verdad, no he visto eso, pero en el de Nightlamp, que estaba mostrando anteriormente, ahí hicieron pruebas. Entonces, ahí te da una idea de cómo es que uno transmite y cómo es que el otro recibe. Y por eso siempre le decía, empiece siempre por lo básico, así, pero que uno transmita el A y cada 5 segundos transmite la letra A. A los 5 segundos transmite la letra A, listo. Te vas al Y que, otro lo- programa y y tratas de ver qué recibes. que el otro reciba, pues, ¿no? Sí, sí, que reciba nada más, no que haga algo con la letra A, que ver que recibe. A Claro, lo mejor claro. recibes la letra B, no sé, por así decirlo, ¿no? Hay error, hay ruido, algo así, ¿no? Porque si vas a hacer algo complejo, que tú vas a transmitir un carácter y que el otro tiene que decodificarlo y hacerlo, cuando no funcione no vas a saber al comienzo dónde está el error, o sea, es porque no transmites, porque tu programa está mal, la recepción está mal, la velocidad de transmisión y recepción es distinta, es medio complicado. Mm, Ok, en tu entonces caso, tendría que revisarlo em, de lo más básico, entonces, pues. Una letra y un número, en este caso. o una letra, o sea, lo primero que tienes que ver que uno transmita y que el otro lo reciba, nada más, no importa qué, le De transmite una letra. repente, Luis, disculpa que interrumpa. De repente también puede ser la conexión, ¿no? El TX de uno, o sea, debe estar enlazado con el RX del otro, ¿no? Depende Sí, quién te envía y quién transmite. Puede ser también un problema de conexión. sí, ese es uno de los detalles, y el otro es que así como siempre mencionan que, por ejemplo, el Arduino Uno tiene voy a compartir mi pantalla, tiene un puerto serial, me parece, así le llama, sí, un Ujú. puerto serial, y siempre se menciona que el Arduino Mega tiene 3 puertos seriales, y eso significa que tiene 3 puertos seriales, se llaman serial por hardware, o sea, tiene un sitio donde tú envías información, y Claro. si el carácter llega, lo guarda por hardware. O sea, el hardware es el que se encarga de recibir los bits y dejarlo ahí en un buffercito, como se dice. No sé si el buffer es grande o pequeño, pero al menos el buffer que te almacene los 8 bits que llegan y los convierte en un byte. Y ahí está, ahí llega un carácter, ¿no? Entonces, eso lo hace por hardware. El detalle está si lo puedes hacer eso, o sea, que también, aparte, si quieres manejar más puertos seriales, también puedes hacer puertos seriales, pero ya por software. Vamos a ver si encuentro. Si en caso lo quisiera hacer con un ESP, compraría dos ESP. ¿También se puede programar con Arduino? Sí, sí, sí. Es más, la programación que están haciendo de puertos y todo es casi la misma. Ajá, parecido. Ah, ya. Lo que sí, a ver, estoy ahí compartiendo es. Es Porque que creo que en el estaba Arduino. buscando el nodo MCU en Google, ver los puertos, las conexiones también. Y depende, Ya. quizás también me haya equivocado en uno. Sí, es Por lo eso que no. también. Justo Como le. dice Sergio, de repente ese es un problema también. Sí, también Nicolás, yo también estaba haciendo la transmisión de una trama y recepción y cuando veía videos de YouTube así como hacían el envío de la información, utilizaban más que todo el serial print, si no me equivoco, para hacer el envío de la Claro. información De por hecho, eso es, protocolar, pues, pero no se utiliza eso, se utiliza el serial write, si no me equivoco. A mí me funciona así, con serial write y serial read. Entonces, yo lo utilizo, pongo en el que recibe pongo if serial.available, si es que eso es true o si es que recibe algún dato, que haga
que lea el puerto, ¿no? Que lea lo que te está enviando, algo así es lo que tengo yo. Ahí lo comparto para que lo vean, porque lo tengo en mi otra laptop. Ya. A Algo finalizar, que, al finalizar lo envío para que lo vean, porque yo hice la conexión entre el Node MCU y el Arduino. entre dos marcas, bueno, dos marcas, Ah, dos, son diferentes, pues, ¿no? Sí. sí. Ah, Es ya, más, ya. a ver, para que más o menos se den una idea, este es el Arduino 1, vamos a ampliar un poquito, y el Arduino 1 teóricamente tiene un solo puerto serial, y resulta que este puerto serial está acá, El 0 y el 1. el 0 y el 1, y te das cuenta que dice TXD y RXD, Claro. y ahí está bien, ese es el puerto serial, en realidad es lo que decodifica del USB, lo convierte en TXRX, y eso entra al microcontrolador, y por ahí se descargan los programas. Y por ahí también tenemos esto. O sea, es medio raro. O sea, con este mismo sitio donde yo le digo, Luis, también descarga el programa. Pero claro, lo maneja ya el software, lo maneja para en qué momento es serial monitor y en qué momento me permite visualizar. Y acuérdense que no solamente es visualizar, sino también te permite plotear. Que ahorita no lo vamos a necesitar, pero también te permite hacer ploteo de información. Entonces, Cuando detecta un mensaje, tipo así. no, tipo gráficos. Si tú, por ejemplo, quieres mostrar una temperatura, dices por el puerto serial, le vas diciendo la temperatura es 26, 27, 28, 26, 24, ¿no? Pero lo ves en números. Pero si solamente mandas el número, creo que separas con coma o algo así, y le dices, ya no quiero usar acá se llama el serial monitor, ya no, o es lo mismo, serial monitor, ya no dices serial monitor, dices serial plotter, lo que te hace es te plotea los números que han llegado. En este caso, por ejemplo, yo estoy enviando algo que se llama prendido y apagado. Esos picos son los. Es el. Es un enredo, porque esto es cuánto equivale la palabra prendido y cuánto equivale la palabra apagado. No, es una tontera, o sea. Y después está diciendo cuánto equivale el azul, y el azul que es probablemente los milisegundos, ¿se acuerdan que mandábamos? Entonces hay una mezcla entre, le estoy enviando los milisegundos, le estoy enviando una palabra que es prendido, a veces apagado, a veces el verde que significa algo, el no sé qué, que es serial, y el espacio y monitor. ¿Se acuerdan que yo enviaba la palabra serial monitor? Revisando el serial monitor, son 4 palabras. Apagando y prendiendo son una palabra, los puntitos son otra palabra, prendiendo es una palabra, 3 puntitos es otra palabra. Entonces él interpreta todo esto como si cada uno fuera un número. Y encima también recibe esto. Entonces, si te das cuenta, este número está en 14.000, o perdón, 1.400 y a veces 145.000. Entonces, cuando yo le digo plotéame eso, me está ploteando el 145.000. Aparte de todas las basuritas que está recibiendo, ¿no? ¿Ves? Más de 120 y más de 120.000 y menos de 160.000, 140.000. Y te das cuenta que va subiendo un poquitito. Y el resto de basurita hace cualquier cosa. Entonces el monitor serial te permite ver números, el serial plotter te permite graficarlos un poquito, hay unos trucos por ahí, pero todo eso se transmite por el cable USB. Entonces en ese cable USB es bien confuso porque tienes esos dos señales, TX y RX. Y el problema es que tú dices, ¿y en qué momento yo por acá voy a comunicarme con otro microcontrolador? Entonces, cuando tú te comunicas con otro microcontrolador y tú quieras descargar un programa, el segundo microcontrolador va a recibir el programa del primero. Entonces, ¿cómo? ¿Qué? Se puede confundir un poco. Normalmente no lo va a hacer. Pero podría darse el caso que yo le descargue a este Arduino 1 un sketch, pero como lo descargo, todo aparece por acá, por el TX sobre todo, más que el RX, por el TX. Y si lo conecto en paralelo a otro Arduino, probablemente lo descargue a ambos Arduinos. Entonces, y ya no detecte si es quién manda y quién recibe. eso es lo que tú tienes que ver con el programa. Entonces, para evitar eso, esto se llama el puerto por hardware. O sea, es hardwire que le dicen, o cableado directo. Y el microcontrolador a estos pines les asigna una
un hardware de recepción. Así como hay hardware de recepción para I2C, SDA y SSL, los que están acá a la izquierda, ¿lo ven? Esos también ya están, entre comillas, cableados o por hardware, ya están hechos, diseñados a nivel de hardware para recibir información vía I2C, a la velocidad adecuada y todo eso. Entonces, por ejemplo, si tú quieres usar I2C, casi siempre necesitas un par de pines. Bueno, perdón, o sea, para transmitir I2C necesitas dos señales, SDA, SSL. Necesitan dos. Entonces, como tú quieres un puerto, acá el Arduino ya te da un puerto. Y siempre va a estar en los pines A4 y A5. O GPIO, no sé qué números. Ya, Pero siempre también tienen que verificar que esté conectado a la Tierra para que haya sí, la todo, transmisión. sí, A todo veces respeto. solamente por eso hay fallas, ¿no? No se envía el mensaje. Ah, sí. Ahora, tienes que asumir que si has puesto dos Arduinos, ambos están con puerto USB, con cable USB, y se supone que como los dos USBs están conectados a la misma computadora, se supone que están en la misma tierra de USB. Y la tierra del USB es la misma tierra que del Arduino. Entonces, es bueno pasarle un cable, pero sí, como dices, es cierto. No solamente se trata de TX y RX, sino también mandar tierra. Porque puede hacer que pongas un Arduino en una laptop y pongas el otro Arduino en otra laptop. Y ahí sí las tierras son distintas. Sí, yo lo he intentado, yo lo intenté hacer así, solamente con el puerto USB de la laptop, pero no me funcionó hasta que conecté el cable de las tierras entre las dos tarjetas. Y ahí recién me funcionó Ahí funcionó. Yo tengo un Ajá. problema al revés. Funciona todo bien, pero cuando conecto ambas tierras, deja de funcionar. Ah, sí, qué raro. De repente Sí, está en mi medio caso, corto ahí. sí, no sé en qué, algo está mal, pero sí, algo está mal ahí. Lo que pasa es que he hecho una mezcla entre que yo saco voltaje del USB o que saco voltaje de una fuente de 12 voltios adicional que estoy usando. Entonces ahí es un problema mío. Pero sí, en general hay que tener cuidado que no solamente hay que transmitir TX y RX, sino también tierra. Ahora, lo que les quería decir, TX y RX son los hardwire, o sea, los que están ya cableados. Y acá no sé qué dice, pero supongo que dice algo respecto a lo que les decía. A ver qué dice. Pero sí es posible entonces hacerlo de una misma PC. Sí, sí, sí. Lo ideal sería hacerle una sola PC, no usar dos PCs, sino una sola nada más. Okay. Ahora, el detalle está que, como yo les decía, ¿no? Si ustedes conectan dos Arduinos, ambos por USB a su mismo laptop, y ambas las conectan TX con RX y RX con TX del la otro Arduino, cuando descargues a uno, pueda que intente descargar al otro, y que descargues el mismo programa a ambos. Es más, hay un método que es para programar, por ejemplo, además, para programar el mismo SP8266, no el módulo, sino el chip. Me refiero a sí, a este de acá, por ejemplo, este 8266, no tiene USB. Acá los de acá sí tienen USB, tienen su convertidor, pero este de acá no tiene USB. Entonces muchos dicen, ¿y cómo lo programo? Ah, con un Arduino, te dicen. ¿Cómo haces eso? Te vas al Arduino, antes me decían, sacas el chip, lo levantas, lo sacas de su socket, o bueno, se supone que siempre tienen su socket ahí, y lo que haces, todo lo que mandas por USB se va acá, a TX y RX. ¿Por qué? Porque convertidor de acá, cuadradito de acá, que es el CP2102 o algo parecido, lo que hace es convertir USB en serial. Y por un lado está el USB que se va para acá, y por el lado del otro lado lo manda a TX y RX. Y este TX y RX también están conectados al microcontrolador. Si tú sacas el microcontrolador, nadie va a recibir tu información, pero te sirve ya como una especie de convertidor, ¿no? Entre USB y TTL. Entonces te permite programar otros microcontroladores. Un truco que es más fácil en vez de sacarlo, me han dicho que es por ahí tiene un pin que se llama Enable, creo. Nunca lo he visto, siempre lo escucho, pero hay un pin del microcontrolador que se llama Enable o habilitar.
ese lo mandas a tierra, creo, y listo, ya no funciona tu microcontrolador, es como si lo hubieras sacado. Entonces, en vez de estar sacando y poniendo, simplemente le puenteas el enable, y ya tienes un convertidor de USB a TTL, y puedes usarlo para programar cualquier otro microcontrolador. Entonces, como digo, siempre hay que tener cuidado con ese detalle, que este puerto es el puerto serial por el cual se programa, y es el mismo puerto serial por el cual estamos monitoreando el serial monitor, o es el serial monitor en realidad. Entonces, si se dan cuenta, acá dice COM17, que es el COM con el cual estamos conectados al Arduino. Es el mismo. Entonces, lo que a veces se suele hacer es conectar ya no un puerto por hardware, sino uno por software. Y eso es lo que le llaman un software serial, que es lo que yo uso acá en el... Vamos a abrir traerle acá, el maestro. Entonces, yo en el programa que yo he usado, lo que hago es monitoreo lo que hay en el puerto de hardware, monitoreo lo que hay en el puerto de software y hago una interconexión entre ellos, o casi una interconexión. Todo lo que llega por el RS485, que es el software serial, se lo envío al COM17 o al COM no sé cuánto, en este caso al COM34 cuando se convierte. Entonces me permite hacer una interconexión entre dos COMs. Y lo que me permite, con lo que yo lo hago es con include, que debe estar acá, este de acá. Mich include software serial. Lo que yo hago con esto es genero un puerto más, o hasta varios más, pero ya no acá, en TXRX, lo genero donde yo quiero. Entonces, con esto de acá me permite tener más puertos en otros sitios. Y esa es una gran ventaja cuando tú quieres hacer varios puertos a la vez. Lo que les mencionaba la vez pasada, la desventaja es que el software serial, tú puedes conectarte a un equipo serial, a otro equipo serial. Te puedes conectar a 2, 3, 4 equipos seriales, pero solamente puedes escuchar lo que llega a uno. Tendrías que estar escuchando a uno, después escuchas al otro, escuchas al otro, escuchas al otro. Y como es software serial, si no estás escuchando y llega algo, se pierde. Y ese es el inconveniente, digamos, de usar software serial. Si usas uno y siempre estás escuchando, no te pierdes nada. Pero si tú, por ejemplo, defines, tú quieres hacer un software serial acá, en el que se llama int 0, int 1, o el pin 2 y el pin 3. Pues todo lo que llegue por acá, que yo mande por este de acá, lo voy a tener acá. Y por programa le digo, todo lo que llegue por acá, que salga por acá. Y todo lo que llegue por acá, salga por acá. Entonces yo puedo estar, por así decirlo, viendo qué ocurre en este puerto. Si es que no hay nada, no hay nada. Y si yo envío algo por acá, hago que aparezca por el otro lado. Si quiero ser más específico, si yo le digo algo por acá, lo puedo traducir y enviarlo por acá. Por ejemplo, no sé, pues puedo hacer que mi trama, mucho más complicada, miren, es que yo les diga por acá, por ejemplo, digamos que este es el master, ya estamos en nuestro rover y todo. Entonces yo le quiero decir a visión artificial, le quiero decir que deshabilite la cámara. Entonces lo ideal es que si yo transmita N13 y le diga, no sé, pues, no sé, digamos que así, el comando es este, ¿no? Cam off, punto y coma. Digamos que eso es lo que necesito que yo le llegue por RS485 al Xavier, digamos, ¿no? A la computadora Xavier. N13, que es información solamente para visión artificial, y le voy a decir cam off. Y punto y coma, no, se acabó acá la transmisión. Entonces, lo que yo podría hacer es, por este puerto de acá, por este mismo puerto de acá, con 17, le puedo decir, oye, retransmíteme, o hazme un bypass, o hazme el bridge, no sé, entonces les digo bridge, algo así, ¿no? Hazme bridge D, y le digo N13 cam off. O simplemente le digo cam off. Y él, cuando vea que por el serial monitor yo he puesto cam off, va a decir, cam off pertenece al 3. Entonces lo que voy a hacer es, por el RS485, voy a transmitir N13 cam off. En otras palabras, lo haces de intérprete tu programa, ¿no? Lo que llegue por el serial, lo interpreto de una forma.
Así como ahorita estoy interpretando que esta palabra significa resetear el microcontrolador, y se resetea, también puedo decirle, oye, interprétame tal cosa, y ya no solamente reseteame el microcontrolador, ahora prende LED, apague LED, transmite tal cosa por otro puerto, generas otros puertos adicionales. Si se dan cuenta, en mi programa, yo genero el software serial, y mi software serial, mi nuevo puerto serial, se llama Serial 485. ¿Por qué? Porque pues, obviamente ahí voy a conectar mi convertidor RS485. Y les estoy diciendo acá 1213, que esa ya es una adicional. En este caso no es 1213, no serían esos de acá, o tal vez sí, no lo sé, pero estoy diciendo 1213 del Node MCU. A ver, Node MCU, referencia pinazo, en inglés y en español, así de todo. Por ejemplo, acá los pines 12 y 13, ahorita no me acuerdo cuáles son, esos deben ser de acá. Este que dice GPIO 12 y GPIO 13, no estoy seguro. Creo que no, pero ya, digamos que sean esos. Digamos que le digo acá GPIO 12 y 13, estos quiero que sean mi puerto y por acá voy a conectar mi convertidor de TTL a RS485. Entonces, a este par yo le voy a poner un nombre. ¿Y qué nombre le he puesto en mi caso? Se llama Serial 485. Si es que se pierden un poco con esto de acá, porque yo antes me perdía, cuando tú a una variable que se llama Juanito, le dices Juanito es igual a 6. Ya está, Juanito igual a 6. Pregunta, ¿qué tipo de variable es Juanito? Ah, es entero, ¿no? Entonces, lo ideal es decirle integer Juanito y vale 6. También puedo decirle, no es booleano. Bool, sí. Bool, Juanito, y Juanito es false. Falso, por eso, verdadero o falso. Yo tengo que decirle qué tipo de dato es, la variable que voy a usar, y si deseo le digo si es verdadero o falso o no. Si le digo, por ejemplo, string, que es una variable media rara, perdón, un tipo de dato muy complicado, digamos, string Juanito, ya no le puedo decir que es falso, tengo que decir, se llama hola. Entonces, esa es la forma de definición. ¿Qué tipo de dato? La variable que yo voy a definir, y si deseo el valor. Algo parecido es esto. ¿Qué tipo de dato? Software serial. ¿Cómo se llama mi variable? Mi variable se llama serial 485. Y en este caso le paso algunos parámetros adicionales. ¿Dónde quiero que esté? Necesito 2 parámetros nada más. El pin de, y acá lo puse porque nunca me acuerdo. El pin de, Disculpa, ese 12 y 13 son el RTX y el TX, ¿no? no. Perdón, o sea, van a ser el RX y el TX de mi sistema de comunicación para RC485. No estamos hablando de, si se dan cuenta acá, en este pinout, el TX y el RX del nodo MCU es... ¿cuál Está era? abajo, creo. No. Ahí está acá, ajá, ahí está, el RX-TX. Este es el por default, ese es el que le llaman serial print. Cuando hago serial print, aparece por estos pines. Y estos pines están asociados al USB. Todo lo que yo mande al USB aparece por acá, sí o sí. Y es más, uno de los LEDs por ahí también está asociado directamente a estos pines. Pero yo estoy definiendo otro adicional. Yo defínelo en el 12.3, es más, acá, mira, más fácil. D6, D7, acá a veces puedo decir a D6, D7, que coincide acá, GPA 12 y GPA 13. Entonces ahora le estoy diciendo que en estos pines me genere otro puerto serial, pero se va a llamar serial 485. Entonces ya tengo serial 485 para ciertas cosas. Por ejemplo, esto, serial 485 begin. ¿A qué velocidad voy a hacer? Serial 485 listen. Y incluso le puedo decir cosas como serial 485.set timeout. No lo estoy usando, pero bueno. Pero fíjense la diferencia entre serial 485 y serial. Si yo quiero mostrar algo en pantalla, o perdón, en el serial monitor, que es este de acá, simplemente digo serial.print. Si es que yo quiero mandar algo a un nodo, lo que diría sería serial 485, minúscula en este caso, serial 4.85.print. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá. Al momento de transmitir la pregunta, yo en este caso estoy haciendo una pregunta a un nodo, a un esclavo,
le estoy diciendo, fíjense, serial print, es decir, por pantalla, es decir, por acá. Acá me muestras el cambio de carácter y lineecitas para hacer una cosa bonita. Después me muestras cuál es la pregunta que se va a hacer. Y me la muestras por pantalla. De ahí me muestras la pregunta en sí que se está haciendo, por pantalla. Después, por pantalla, terminas y otra rayita para que quede todo bonito. Es pura estética, nada más. Prendo un esto, activo el esto y miren lo que hago después. Serial print 485.print. Acá es donde estoy transmitiendo ya por 485. Transmisión por RS485. Entonces tengo el serial para el serial monitor y tengo el serial 485 para transmitir por RS485. Dos puertos separados. Y que aceptan el print y casi aceptan las mismas cosas. Casi lo mismo. Creo que acá también puedo poner print, no estoy seguro, pero print LN creo que también puedo poner. Lo cual no me conviene. Pero también acepta casi todo lo que acepta el serial print, también lo acepta como por el puerto software serial. Desventaja, como les digo, solamente puedes crear varios software serial, varios puertos seriales. O sea, me puedo comunicar, digamos, punto a punto con un esclavo, con otro par de pines, punto a punto con otro esclavo, y con otro par de pines, punto a punto con un tercer esclavo. Lo único malo es que solamente puedo escuchar, ojo, puedo transmitir, pero solamente puedo escuchar a un esclavo por vez. Si yo digo, voy a escuchar al primer esclavo, escucho al primer esclavo. Obviamente le pregunto y después escucho, ¿no? Pero si el esclavo 2 es malcriado y está respondiendo cuando no le han preguntado, me voy a perder su respuesta. Porque cuando yo estoy preguntándole al nodo 1 y me responde el nodo 1, estoy escuchando al primer puerto o al puerto en el cual escucho al nodo 1. Si el nodo 2 se le da por malcriado y se le da la gana de transmitir en ese momento, no lo escucho. Llega la información, llegan los pulsos y los pierdo. Entonces, por software serial solamente puedes escuchar a uno. Fácil, afortunadamente, como es el maestro, cuando el maestro pregunta, solamente ahí es que el esclavo responde, no va a haber problemas de que nadie va a estar respondiendo por otro puerto cuando no hay pregunta, ¿no? Entonces solamente hay que estar seguro de que cuando preguntas por un puerto, esperas la respuesta. Te pasas al siguiente puerto, transmites por el segundo puerto y esperas la respuesta. Como le digo, acá aceptó el LN. Entonces, hace cosas muy similares a las que hacen el otro. ¿Por qué? Porque es un puerto serial. Entonces, hay incluso algunos ejemplos que lo que te hacen es todo lo que recibes por el puerto, por este software serial, no necesariamente tiene que ser 485. O sea, puede ser un par de hilos y con ese par de hilos te vas al otro microcontrolador. No tiene que ser 485, es transmisión y recepción nada más. En TTL, que para nuestro caso sí lo vamos a transformar en 485. Y para hacer eso, tenemos un pequeño problema que es cuando transmitimos, tenemos que decir, estamos transmitiendo. Para el convertidor, decirle, oye, estamos transmitiendo, por favor, convierte de izquierda a derecha. Y después tenemos que decir, ya, estoy escuchando. Ahora convierte de derecha a izquierda, porque estoy escuchando. ¿Y qué pasa si tú le dices, voy a transmitir en el maestro, voy a transmitir una señal, transmite la señal y te quedas en modo maestro, o sea, hablando, como dice, el maestro habla. Y el problema es que el esclavo escuchó y después el esclavo dice, ya, como a mí me han preguntado, me han dicho nodo 11, yo soy nodo 11, yo respondo. Entonces el esclavo agarra y dice, voy a responder. Y activa su señal para responder. Entonces ahora transmite, el maestro está en modo transmisión, transmitiendo nada, probablemente un bit en 0, y el esclavo empieza a transmitir, activando la salida, pero la salida ya está conectada, entonces ahí puede haber un problema, ¿no? Entonces hay siempre que tener cuidado que cuando el maestro hable, cuando termina de hablar, tiene que exponerse a escuchar, porque el esclavo inmediatamente después debe estar recibiendo. Y eso más o menos lo puse a ver, en la trama, acá. Creo que lo había puesto acá. No, lo puse. En algún sitio, acá, este de acá, que es el famoso timing diagram.
o diagrama de tiempos. Cuando el maestro habla, activa el DERE. El DERE, si lo pongo en 1, significa transmisión, desde el maestro hacia los esclavos, y en 0 significa recepción. O sea, lo escucha. Hola. Un esclavo. Entonces, el maestro va a hablar. ¿Qué dice? Se corta el video, creo. ¿Cómo? Se corta el video. O sea, cuando hablas creo que no se ve tu pantalla. Ah, ok, está lento. Entonces, ya, así, entonces no muevo la pantalla. Pero en este diagrama pueden ver cómo el maestro debe manejar el DERE. Es medio complicado. Tanto para preguntar al esclavo 1 como para el esclavo 2. Entonces, acá ven cómo debe responder el esclavo 1 y cómo debe responder el esclavo 2. Entonces, en cada momento que el maestro hace una pregunta, el esclavo siempre tiene que estar escuchando. Y si el esclavo 1 se da cuenta que ese comunicado o esa pregunta es para él inmediatamente debe decir, ok, me toca responder a mí, yo respondo. Si le preguntan algo que no es para él, deja pasar nomás. Escucha, interpreta qué cosa es, y si el nodo 11 escucha que le están preguntando al nodo 12, calladito nomás, no hace nada, no es para mí. Entonces, eso hay que tener cuidado con ese método. Por eso siempre les digo, primero empiecen con lo básico. Pues el maestro siempre transmite y el otro, el esclavo, por así decirlo, siempre escucha. Y ahí hacen las primeras pruebas. Porque no siempre va a trabajar, como dice, a la primera. Y en este caso, estamos haciendo lo que ya, bueno, es lo mismo que habíamos hecho la vez anterior. Revisando el monitor serial y al mismo tiempo prendiendo y apagando un LED. Estamos haciendo dos cosas a la vez. Y cuando yo le digo algo, se demora. Ah, bueno, en este caso lo encontró rápido, ¿no? Le dije Luis, le dije who am I? Y después un rato dice, recibido por el monitor, who am I? Obviamente no sabe ni qué who am I, así que lo lee y ya está. Lo compara. ¿Es igualito que es la palabra reset? No, entonces no le hago caso. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? ¿Dónde? ¿El blink? ¿Dónde está el...? Ajá, acá, ¿ves? Si lo ven, ¿no? Si la respuesta recibida es igual a reset, hago esto. Y si no es reset, ¿qué hago? Nada. Simple. Ya recibió, ¿qué recibió? Matarle al presidente, listo. No es reset. Ah, ok, no hace nada. Siguiente recepción de acá segundo y medio. Entonces solamente va a escuchar, y si es que es reset, hace tal cosa. Si es que es on, prendo un LED. Si es que es off, apago el LED. Si es que es, y ahí le puedo decir, N13 cam off, transmite tal cosa, ¿no? Acuérdense que esto es la recepción reconociendo por serial monitor. Y cuando reconoce por serial monitor, hace algo. En este caso, resetea. Es una acción media rara. Pero podría ser que si yo por serial monitor le digo tal cosa, que por puerto 485 me envíe tal otra. Yo ya tengo interconexión de un puerto al otro. Hay un programa que ya se nos ha pasado el tiempo, que lo que hace es eso, no sé cómo le llaman, yo le diría Bridge, pero Bridge Serial Monitor Arduino. Es un programa muy conocido, que es lo que hace es Serial Pass-Through, ahí está. Utilizan el Pass-Through, que no es lo mismo que el Pass-Through, ¿verdad? Otra cosa. Pues siempre decían el Pass-Through, le decían eso, ¿verdad? Por lo que le haces, comunica de un puerto al otro, hace una especie de puente entre uno y otro. Acá miren, por ejemplo. Bueno, puro comentario. El problema es que Serial 1, por si acaso. Esto es para... ¿qué? Arduino 1, está loco. No. Ese es para otro Arduino, creo. Sí, esto es para otro Arduino, está mal. Porque normalmente Serial 1 pertenece al Arduino Mega. El Arduino 1 no tiene Serial 1, tiene Serial nomás. Ya, pero digamos que esto es para el Mega, digamos, ¿no? Entonces dice, activa un Serial, el normal, y activa el otro Serial. Tiene dos puertos seriales. Ambos los pone a la misma velocidad. Entonces tiene Serial y Serial 1. Y eso es todo lo que hace, miren.
Si algo llega por el serial 0, lo manda por el serial 1. Y si algo llega por el serial 1, lo manda por el serial 0. Es un pass-through, o sea, todo lo que llega por uno se lo manda al otro, y todo lo que llega por el otro se lo manda al 1. Y es todo lo que hace. Y es un programita de este tipo nada más. Bien sencillo. En teoría, 4 líneas. Si hay algo, se le envía al otro. Y si en el otro hay algo, se le envía el primero. Hace la interconexión de uno al otro. Pero lo que recibe, por ejemplo acá, si hay datos, lo que recibe, el read, serial read, se lo manda al otro serial. No lo interpreta, no le quita el punto y coma, no le agrega nada, no nada. Todo lo que reciba, se lo manda al otro. En este caso, va a ser 1 por 1, me parece. Es decir, si yo le mando la palabra N13, le va a decir, llegó la N, se lo manda al otro. Llegó el 1, se lo manda al otro. Ya le mandó el N, ya envió, ya salió por el otro lado. Ya llegó el 1, ya se fue por el otro lado. Llegó el 3, llegó, ya se fue por el otro lado. Porque está mandando carácter por carácter. Serial read. No está esperando, que también puede ser, es que lea la línea. Es decir, yo le puedo decir, Juan llegó de viaje, enter. Y cuando aprieto enter, envía Juan llegó de viaje. Todos los caracteres, uno detrás de otro, seguiditos. Eso también se puede hacer. Pero en este caso, creo que es carácter por carácter. Carácter que recibe, carácter que envía. Y como esto es relativamente rápido, si es que hay algo acá, se le envía al otro lado. Y si hay algo en el otro lado, se le envía el primero. Entonces, hace las dos cosas como si estuvieran haciéndose al mismo tiempo. No te vas a dar cuenta que primero lee un puerto y se le envía al otro, y después lee el otro puerto y se le envía al primero. Como es tan rápido, no hay ningún delay ni nada, no se va a notar que está haciendo dos cosas a la vez, pues son muy rápidas. Entonces es el famoso pass-through, o el pass-through, como le digo yo. Lo que te hace es interconecta puertos. Y lo que yo estoy haciendo es algo parecido, pero ya no interconecto puertos de todo lo que le digo por un puerto se le envía al otro, sino si yo recibo algo por el serial monitor, serial available, serial monitor, no por el puerto 485, lo interpreto y veo, oye, ¿es la palabra reset? Sí. O es la palabra, no sé, pues, por ejemplo, puedo hacer este tipo de cosas, ¿no? Si es reset, hace tal cosa. Y si es reset, vamos a ponerlo acá, ahí me parece bonito. Reset 2, about to reset 2, no sé. O sea, es absurdo, pero puedo hacer cualquiera de las dos cosas, ¿no? Hacer reset 1 o hacer reset 2. Ambos resetean. Pero tengo dos opciones, ¿no? Si manda reset, hace tal cosa y después reseteo. Y si manda el otro, primero hago otra cosa y después reseteo. Entonces, con eso ya vamos viendo que puedo hacer varias acciones, ¿no? Si yo mando algo por y ahí se me fue el mouse. Si yo mando algo por el serial monitor, puedo decirle reset all. Y le puedo decir, ok, entonces va al nodo 11, reset, al nodo 12, reset, al nodo 13, reset, y al nodo 14, reset. Pero yo por el serial monitor le dije reset all, que es un solo comando, ¿no? O puedo decirle sim off all, o sea, que me deje simulación, que me apague la simulación en todos los nodos. Y pueda que al nodo 11, a lo mejor no simula nada, entonces no le envía nada, pero al 12 sí le envía simulación off, al 13 simulación off y al 14 simulación off, algo así, ¿no? Entonces me permite hacer interpretación de un lado para el otro, que es lo que queremos ver. Pero primero tenemos que hacer de un lado de un solo lado. En tu caso, Sergio, ¿cómo estás? O sea, ¿has podido mandar de uno al otro? Sí, sí puedo mandar de uno al otro. Primero empecé mandando el mensaje y cuando recepcionaba le mandé a activar un LED. Pude hacerlo todo ello, pero lo que estaba pensando era meterlo a un vector el mensaje enviado, o bueno, le estaba enviando una letra, ¿no? Por ejemplo, empecé a mandarle una frase, pero no me funcionaba bien y dije, ya, entonces voy a probar con letras. Entonces, ¿qué pasa? Me envía el carácter y luego me envía una basurita, ¿no?
por ejemplo, me sale un carácter como un cuadrado, me sale Ajá, después de ya. enviar la letra. Y entonces lo que yo vi era que si es que el carácter era igual a cero o nulo, pero agarrar y no hacer nada en ese momento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esa basurita o ese ruido puede ser un código ASCII o el código ASCII del cuadrado, por así decirlo, ¿no? Entonces no es un cero. Es por ello que yo he intentado poner ese mensaje que está llegando en un vector y solamente leer el primer carácter del vector para poder trabajar con ese carácter. Y con ello ya ver si es que funciona o no funciona. Sí, a ver, uno de los detalles que hay que ver también es que cuando tú transmites un carácter, hay que ver con qué lo transmites. Acá en el mismo serial monitor, si se dan cuenta, un ratito, justo me estaban inscribiendo para coordinar unos temas de seguridad. Esto de acá significa, no me acuerdo, es cuando tú recibes o cuando tú envías, o las dos creo. Si tú envías un enter o recibes un enter, lo que no me acuerdo, ¿qué debe hacer? Por ejemplo, si yo pongo acá arriba, pongo así en minúscula, que no va a funcionar, reset, pongo el scroll. Si yo pongo reset y aprieto enter, él va a recibir las palabras R-E-S-T. Ni siquiera lo recibo. Sí, creo. Ahí está. Pues, sí le da reset. Como está en minúscula, no le hace caso. Pero hay que tener cuidado que cuando yo apreté enter después de la T, ahí es donde viene la interpretación. ¿El enter se envía o no se envía? Y encima, ¿el enter se envía como carácter 10 o como carácter 10 más carácter 13? Porque el enter normalmente son 2 caracteres. Si los que trabajan en Macintosh, me han dicho que también ahí acepta uno nada más, creo. En Windows se asume que son 2. Creo que este es el NL New Line, carácter 10 o 13, algo así, y el otro es Carriage Return o retorno de carro, que es el otro. Uno es 10 y el Claro, otro es 13. claro, pero yo no lo hice mediante el monitor serie, sino lo que yo hacía ya del Arduino o del SP, transmitía hacia el Arduino. Ya un mensaje predefinido, ¿no? Por ejemplo, una variable, un carácter, yo lo transmitía hacia el Arduino y el Arduino era el que leía. Ya, pero le decías, por así decirlo, serial print, algo así. No. Ponía serial punto Right. write. Sí. Ya, Utilizar serial write y serial read. ya, con el write, sí, que yo sepa, no hay carácter de fin de línea. Es más, entre comillas, más seguro. El detalle Sí. está que al momento de hacer al otro lado el serial read, Ajá. tienes que tener cuidado de, por ejemplo, a ver, en mi programa hay una opción que yo estuve usando porque a veces no me funcionaba bien también, que es, por ejemplo, este de acá, miren, ese ejemplo nada más. Esta variable es igual a serial read, pero no solamente read, es read until. No se puede Ah, Lo que hace sí. es lee hasta tal carácter. Que podría ser hasta el carácter punto y coma, podría ser hasta el carácter nueva línea o hasta el carácter retorno de carro. Carlos, tu micro. Sí, Carlos, tu micro, porque hay bastante bulla. Carlos. Carlos. Oye, por cierto, Luis, Sí, dime. te habías confundido de chat. No sé qué apreté, pero ¿cómo dices? Te habías confundido de chat. No, sí, me confundí. Lo que pasa es que me están preguntando por si es que tengo implemento de seguridad para viajar la próxima semana. Y, Ay, y respondí al grupo. Están preguntando qué IPPs tengo. Ya le he dicho que a 15 minutos le respondo. Dicho sea de paso, la próxima semana parece que voy a viajar a Cajamarca 4 días, así que a lo mejor uno de estos días no me conecto. No sé. A lo mejor sí, porque me llevo una laptop y a lo mejor me conecto desde... ¿sobre Robert? No, por un cachuelo de programación para Yanacocha, Ah, Cajamarca. ok.
Programación de PLC, por si acaso, me dedico a programar PLC, Allen Bradley. Ah, PLC que el Siemens. Allen Allen Bradley, Bradley. el otro. Ah, Rockwell, Allen Bradley. Allen Ay, Bradley, sí. Ah, ya, ¿verdad, Luis? ¿De casualidad sabrás lo que es Emotion? No, Motion, depende con qué marca. Es muy, muy específico y es bien, especialista. En Rockwell, por ejemplo, hay Motion, que le dicen, o Servo Motion, o servos. Ujú. Y no te miento, de cada 40 proyectos que salen, uno es de Motion. Entonces, ¿a quién entrenas en Motion? No vale la pena a veces. Entonces, no siempre hay un especialista en Motion. Entonces, éramos como 6 programadores y mi jefe decidió ver la parte de Motion porque era tan poco frecuente que, no, mejor lo veo yo, dijo. Y cuando hay servicios de ese tipo, él lo ve. Nosotros no vemos Motion, no sabemos mucho de eso. Ya. Es muy, muy, muy específico. Por eso es que no acostumbramos a aprender. Si no, me programar PLCs, ladder, sí, eso sí, todos lo piden. Ya. Pero bueno. Consúltate, te aviso. Y encima todavía el Motion es hay en todas las marcas, o sea, hay en Siemens, Sí. en Allen Bradley y todos. Si es en Allen Bradley, me avisas, le puedo decir a mi jefe a ver si le interesa, pero... Ya, bueno. Y lo que le decía, entonces, hay uno que se llama Serial Read String Until tal. También hay un Serial Read, que creo que es Read String, lo lee Sí, como cadena. pero no Y me hay, funcionó ese, Luis. y hay uno que es Serial Read, que lo lee como carácter. Ajá. Entonces hay varias opciones. Lo lees como un carácter a la vez, lo lees como una cadena. La cadena puede tener un carácter, pero por regla general tiene más. Y el problema es dónde lo asignas, porque, por ejemplo, en este caso obviamente es un string, entonces lo tienes que asignar a un string. Claro. Pero también puedes hacer casos en los cuales esto es un char y le dices, me lo asignas, pero a partir del carácter, en el carácter 5. Entonces, es muchas opciones hay, entre char, string, y lo que yo utilizo por la general es procuro no usar string. Procuro trabajar más con chars, array de char. Ahí yo tuve un problema, Luis, porque al momento que yo recepcionaba, no, o sea, recepcionaba el valor, todo lo podía visualizar en el momento de recepcionarlo, pero cuando le mandaba a hacer o sea, cuando validaba que sea ese carácter el que estaba recepcionando, no me hacía lo que le estaba pidiendo, ¿no? Por ejemplo, en ese caso no prendía el LED. A ver, Entonces, pero lo ¿recibí el que carácter? sí recibía el carácter. Ok. Pero como te digo, recibía el carácter, pero ¿qué pasaba? Recibía el carácter y ahí mismo recibía la basura. Ya. ¿No? Entonces, ¿qué hice yo? Agarré y dije, ya, entonces no voy a pasar una letra, voy a pasar un número. Le pasé un número y el número lo convertí a No. int Ajá. y ahí recién hice la validación y me funcionó. Pero me funcionó un rato y después de un momento era como que se llenaba el buffer perdón, el buffer y solo me imprimía el carácter nada más. Me imprimía y ya no me corría el prendido del LED. Sí, ahí tienes que tener cuidado porque cuando tú envías, siempre se entiende que tú envías ASCII. Uh-huh. O sea, si tú envías el número 65, y cuando tú lo veas, va a recibir una letra A. Entonces, cuando tú le envíes trates de enviar el número 14, lo que va a hacer es enviar el 1, que es el carácter 49, creo, y el 4, que es el carácter 4 números más que el 1, o 3 números más que el 1. Entonces, son 2 números, dos caracteres que está enviando, el 1 y el 4. Y si le envías 123, te envía 3 caracteres. Entonces, siempre tienes que entender que lo que recibes es una cadena o un carácter en ASCII, no un número. Claro. Porque si tú dices que el carácter recibido, si, por ejemplo, answer receive, si le dices si es igual a 4, nunca va a ocurrir, porque ningún carácter, el ASCII de 4 nunca se transmite. Uh-huh. Lo que transmite es el 0 más 4, o sea, no sé cómo le dicen, es de acá le llamo la cadena, el char 0, y a ese le agregas
Bueno, ese es el char 0, este es el char 1, este es el char 2 y así, ¿no? Pero cada No, uno... claro. Claro, Este- claro. O sea, yo transmitía carácter, recepcionaba carácter, y ese carácter yo lo almacenaba en una variable. Esa variable la convertía a un int. Ya. Y ahí siempre hay problemas, porque cuando lo recibes tienes que... Normalmente lo estás trabajando probablemente como string, pero tienes que ver si lo que vas a transmitir son strings o un array de chars, y eso es bien problemático. ¿Te parece si lo vemos, o si la próxima semana empiezas tú viendo ese código para que todos podamos verlo también, o lo tienes ahorita que se pueda ver? Lo tengo en mi otra laptop. Al finalizar, ingreso y lo envío al grupo para que lo puedan ver. Ya, ok. Pero sí, siempre hay problemas de ese tipo con que envías a string, a veces es char, a veces, muy pocas veces se prefiere enviar a binario, por así decirlo, ¿no? Ujú. Porque cuando recibes al otro lado no vas a saber qué está transmitiendo, salvo que Claro. quieras transmitir ¿cómo se dice? Un programa, un sketch de un lado al otro, o que quieras enviar datos sipeados, algo así, ¿no? Ahí sí te rayas. Pero para cosas sencillas, mejor es carácter por carácter, ¿no? Bueno, chicos, se nos ha pasado muy rápido ahora. Sergio, hazme acordar, la siguiente, desde el comienzo muestras tu programa, de ver en qué está fallando para ya darle una mirada, a ver Ya. qué cosa es. Carlos y Nicolás, igual, si tienen el programa en la próxima semana, lo muestran para ir viendo cómo se está avanzando, para no estar atrasando, porque sí, vamos a tener programas distintos cada uno, y la idea es que al comienzo, primero que funcionen, que es lo más difícil, y ya después pues vamos avanzando cada uno programas, oye, una función para que haga esto es así, entonces vamos compartiendo cada vez más cosas. ¿Sí? Sí, sí. Yo voy a Listo. intentar ya probar mi código con los módulos. A ver. También. Porque esa parte, así como dice Sergio, siempre falla, o sea, transmite, sigue con basurita. Ambos tienes que transmitir y recibir a la misma velocidad, obviamente. Claro. Y a veces hay que depurar, ¿no? Recíbeme y después de punto y coma, ya todo lo que está después de punto y coma no le hago Ah, caso. vale. Ajá. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer. Ok, Ya. chicos, ¿alguna pregunta más? Pasamos No, rápido. ninguna. Todo claro. Está perfecto. Todo bien por ahora. Ya, listo. Entonces la próxima empezamos de frente con el código de ustedes para no extenderme demasiado. Se me Ya. pasó. Listo. Ya. Listo, chicos. Hasta luego, chicos. Cuídense. Cuídense. Luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao.